Hola mis amigos, ¿cómo están? Estamos aquí con más de un video. En este caso es un video de lo que es introducción de lo que es el sistema de identificación de MATLAB. Es una herramienta bastante interesante que nos permite determinar lo que son modelos de funciones de transferencia. En este caso para lo que es utilización de modelos de controladores, en este caso cualquier modelo que se desee, mediante la utilización de esta herramienta. Como ustedes pueden ver, en este caso, bueno, yo tengo MATLAB 2020A. Existe esta pestaña que es de aplicaciones. Se puede instalar aquí si en el caso de que no lo tengan, es el System Identification. Se puede instalar lo que es una app. Y existen bastantes que, bueno, son bastante interesantes, que en este caso lo que es el modelado por System Identification. ¿Cuál es la ventaja de este System Identification? Es que nos permite determinar funciones de transferencia basándonos en los datos reales de un experimento. O sea, es decir, por ejemplo, bueno, aquí me creo, utilizo esta pequeña pizarra para mostrarles, bueno, en la parte de lo que son sistemas de control, para modelar una función de transferencia, necesitaríamos conocer la física, bueno, realmente la característica general del sistema. O sea, es decir, por ejemplo, de un motor. Por ejemplo, aquí voy a graficar más o menos un motor. Tiene lo que es su velocidad angular y obviamente puede estar animado mediante una señal de lo que es voltaje, un motor DC. En este caso, por ejemplo, se necesita conocer las características esenciales del sistema, lo que es la resistencia de armadura, lo que es en este caso la reluctancia, bueno, la inductancia obviamente de las bobinas, y obviamente para obtener lo que es una función de transferencia. En este caso la salida sería la velocidad angular y obviamente la entrada sería el voltaje, y se obtendría lo que es una función de transferencia dependiendo de las características del sistema. Lo mismo pasa, por ejemplo, un sistema de control de temperatura. Supongamos en este caso un sistema que está siendo animado, podemos ponerle con un voltaje, y obviamente esto gira lo que es una resistencia. Esto se lo puede considerar como la ecuación de generación de calor, en este caso una resistencia obviamente térmica, que sería más o menos, funciona lo que es la cantidad de calorías, o en este caso la cantidad de joules que puede generar mediante la aplicación de voltaje de una pequeña bobina. Bueno, no sería una bobina, sino sería una niquelina que genera obviamente un voltaje, y este a su vez genera lo que es una temperatura o un calor. Estos modelos de aquí son utilizados mediante lo que son modelos matemáticos, conociendo lo que es, midiendo lo que es reluctancia, midiendo lo que es resistencia de armadura, midiendo lo que es en este caso voltajes, pero en sí no se tienen tanto a aproximar al modelo real, debido a que existen lo que son variaciones de resistencia conforme el tiempo, lo que es obviamente desgaste de los elementos mecánicos, etcétera. Entonces, este System Identification nos permite determinar estas funciones de transferencia mediante la utilización de los datos en tiempo real del sistema. O sea, ¿qué quiere decir? Entonces, por ejemplo, bueno, voy a borrar esto. Supongamos en este caso se tenga, por ejemplo, esta parte la borro, se tenga lo que es, bueno, aquí lo voy a colocar. Supongamos que tengamos una especie de un sensor LM35. Este tiene tres patitas, que en este caso es la excitación, la tierra y lo que es la salida de voltaje. En este caso, en este sensor, lo que entraría lo que es la temperatura, una temperatura. Y la salida de esto sería lo que es un voltaje, que nos determinaría lo que es la temperatura en sí que acontece en ese medio. Entonces sería el voltaje y la temperatura. Entonces, se puede utilizar una tarjeta de adquisición de datos, una DAC, una tarjeta de adquisición de datos, en donde se podría, en este caso, formar una tabla de valores, por ejemplo, la temperatura en sí que se midió. O sea, obviamente tendríamos que tener una especie de intervalos de tiempo en donde se va a realizar la adquisición de datos y el voltaje que genera.
Entonces supongamos que a los 0 segundos genera una temperatura de 5 y se obtiene lo que es un valor de voltaje, no sé, de 2.5. Entonces se puede realizar otra adquisición de datos, no sé, al siguiente milisegundo se tiene una temperatura de 5 y obviamente el voltaje 2.51, etc. Entonces se puede generar esta tabla de valores. Entonces esto se lo puede realizar en una adquisición en un Excel y obviamente con esto se puede obtener lo que es el modelo de la función de transferencia. Es decir, se puede utilizar una tarjeta que en este caso podría ser una Raspberry, un Arduino, y en donde yo obtenga toda esta información de aquí, con cada voltaje, o en este caso con cada temperatura, qué voltaje, no sé, tener una especie de, no sé, unos 100 valores o unos 1000 valores que se pueden realizar. Recuerden que es un milisegundo, y si obviamente realiza la adquisición de datos, no sé, durante un minuto, o digamos algo más corto, por ejemplo cada 2 segundos o todos 2 segundos, yo tendría aproximadamente lo que son 2000 valores. ¿Sí? Entonces se puede obtener bastantes valores y con estos valores de aquí se puede obtener nuestra función de transferencia. Entonces, en este caso, por ejemplo, bueno, yo ya me he adelantado, he hecho en este caso un pequeño modelo con un motor DC. De igual forma, utilicé lo que es un Arduino. Bueno, esta es la tabla, bueno, pongámosle una tabla, en este caso la que se obtuvo lo que es en este caso con los valores de tiempo. Aquí aparece a qué hora se realizó esta adquisición con tiempo, los primeros valores son 0. Y en sí, obviamente, solo he obtenido estos valores de acá. ¿Sí? Porque casi los valores de 0 no nos devuelven una respuesta, y entonces en este caso esta sería la entrada, que sería el voltaje, y en este caso de acá sería la velocidad angular. Entonces se puede observar que en este caso esta matriz A corresponde, bueno, en este caso esta primera columna corresponde lo que es la parte del voltaje, y la otra columna corresponde a la parte de la velocidad angular que se midió. Se puede observar que en este caso se obtiene más de 2191 valores. ¿Sí? Se obtiene con el mismo voltaje y se obtienen las diferentes velocidades angulares. Entonces, en este caso, el Excel permite en este caso crear lo que es una base de datos que puede ser CSV. En este caso se ha sido guardado en un formato de texto aquí, en este pequeño archivo que le he denominado con el nombre de DBM motor DC, que se puede observar. Para utilizar esta parte del System Identification de MATLAB, se procede a hacer el siguiente proceso. Primeramente, en este pequeño script vamos a borrar lo que exista, vamos a borrar cualquier variable que se puede escribir y obviamente cerrar absolutamente todo. Close all. Segundo, sería cargar este archivo. En este caso es un archivo de texto, dbm, o sea, como está puesto como database motor de c2.txt. Entonces podríamos crear una matriz que se llame load. Le ponemos en este caso entre dos comillas simples, punto y coma. Pongamos database motor de c2.txt. Se verifica que esté bien correctamente el nombre, db motor de c2.txt. Después, recuerden que la primera columna correspondía al voltaje, le puedo llamar como un bin. Bin igual a la matriz A todos los valores de la columna 1, cargar. Todos los valores de la columna 1. Podemos en este caso ya correr esta aplicación y después verificar si existe algún error. Le guardamos con un nombre como prueba. Le puedo colocar acá en Project Identification, bueno, motor de C, pongámosle. Déjenme modificar el nombre, bueno.
Se puede ver de que se ha generado en este caso el Bin, y el otro sería la velocidad angular, que podemos poner como W out igual a la matriz A, que en este caso todos los elementos de la columna 2. Entonces ya se ha generado. Podemos verificar la matriz A, que contiene obviamente los valores que están en esa base de datos, y podemos también verificar el Bint, el voltaje de entrada, y lo que es la velocidad angular de salida. ¿Sí? Entonces obviamente ya tenemos todos los valores ingresados. El siguiente paso, abrimos en esta parte de lo que es el System Identification. Es muy fácil de utilizar. En este caso, primeramente vamos a exportar lo que son los datos. Da varias opciones para exportar datos en dominio del tiempo, exportar datos en dominio de la frecuencia. Entonces, en este caso, datos en dominio del tiempo. Podríamos ponerle aquí los input, tiene a ser el Bin. Aquí el output tiene a ser la velocidad angular. Siguiente, le puedo llamar el nombre. Yo le puedo llamar como mi planta o motor. Start time nos dice el tiempo de inicio, donde va a iniciar, en este caso 0. Y el Sapper time es el tiempo de adquisición de datos. En este caso es cada 1 milisegundo. Entonces en este caso corresponde 0.01. ¿Sí? Tener mucho cuidado con esto, porque si no, si ustedes dejan 1, va a asumir de que esta función de transferencia va a ser bastante lenta. Entonces imagínense, son más de 2000 datos, entonces serían más o menos como 2191 segundos. Entonces son bastante tiempo. Colocamos aquí import. Entonces en este caso ya se han importado los datos. Podemos ver aquí el Sapper time. Bueno, aquí corresponde lo que es, nos permite ver la función de entrada. Se pueden dar cuenta que aparece aquí los 10 voltios que se aplicaron, y aquí corresponde la parte que es la salida, que inicialmente tuvo un valor de 0 y después se fue igualando hasta tener un valor de 53. Entonces podemos visualizar las entradas y las salidas. Entonces, bueno, muchos inclusive me pueden preguntar, ¿pero se puede hacer con distintos valores? Claro. Entonces yo puedo aplicar diferentes valores de voltaje y obtener diferentes velocidades angulares. Entonces, obviamente sería más información para poder determinar, en este caso, el modelo del sistema. Entonces, aquí nos aparece con qué datos van a trabajar. Se puede realizar un preproceso. En este caso, lo que es eliminar picos, eliminar lo que es realizar un proceso de filtrado, estimar lo que es un rango, etcétera. Entonces, eso depende de las aplicaciones de investigación que se estén realizando. Entonces, en este caso, lo que primero vamos a hacer es una función de transferencia o un process model. Este process model nos permite determinar esta pequeña función de transferencia. Bueno, aquí en este caso se puede adicionar lo que, si uno desea añadir lo que es un 0, si quieren lo que es un retardo o un integrador. Entonces esto depende del diseño del sistema de control. Recuerden que hay diferentes fases o diferentes diseños, que en este caso un compensador necesite lo que es, si es que yo añado un 0 o añado un polo, obviamente se obtiene lo que es diferentes respuestas en el sistema. Supongamos que le quito lo que es el retardo. Voy a generar una función de, en este caso puede ser de segundo orden, se pueden dar cuenta, con 2 polos, todos los polos reales, o podemos generar una de primer orden. Se puede aquí obviamente estimar si necesito añadir lo que es una condición inicial, una covarianza, estimar, y obviamente aquí puedo colocar, en este caso es una función que solamente tiene una ganancia y tiene absolutamente un solo polo. Se puede estimar, realiza las operaciones, se tiende a demorar un poco. Vamos a observar la función de transferencia que nos va a dar. Entonces se puede observar que en este caso nos está dando una ganancia
y en este caso un T, en este caso del valor del polo, obviamente de 0.04252.1. Y ese sería el primer modelo que se ha generado. Podemos obviamente observar la salida de este sistema. Se puede determinar, bueno, esto es un poquito muy interesante. Al momento de observar la función de transferencia, nos aparecen los valores de KP y nos dice que este valor, en este caso, tiene una estimación del 58.59%. O sea, se tiene a aproximar al modelo real, pero en este caso con un valor del 58.59%. Recuerden muy bien que una función de transferencia, en este caso de un motor, tiende a ser de segundo orden. Entonces, bueno, puedo estimar otra función de transferencia, en este caso un modelo de función de transferencia, colocar dos polos y un cero en tiempo continuo, también podemos estimar. Vamos a observar, realizando las diferentes operaciones, y nos dice que tiene una aproximación que en este caso sería del 71.59%. Tiende a ser mucho mejor este modelo. Podemos ya observarlo, podemos aquí darle aquí clic y observar ese modelo. Podemos darnos cuenta de que inclusive hasta nos puede hacer una comparación entre los modelos. El otro es del 71 y el otro es del 58. Podemos darnos cuenta de que ambos se aproximan al valor final, solamente que el valor de segundo orden posee este sobrepico, que obviamente con un controlador se puede anular o quitar, etc. También se puede generar, en este caso, un modelo en espacios de estados. En este caso, obviamente, sería realizar un análisis previo, obviamente, de cuántos valores en este caso de matrices se necesita, analizar el número se lo podría decir, el número de valores de variables de estados que se necesita, el número de entradas, etcétera, y este tiene aproximarse más, 86.33%. Entonces, podemos observar estas matrices que se han formado. Aquí aparece, en este caso, aparece la matriz B, la matriz A, la matriz B, la matriz C, y entonces tiende a aproximarse muchísimo más. Entonces, con estos modelos de estas funciones de transferencia se podría trabajar. Entonces se pueden darse cuenta de que es mucho más sencillo, inclusive si yo quiero ya obviamente exportarles y para poder ya trabajar con ellas podemos exponer que, supongamos es la primera función de transferencia, a WordPace, exportar a WordPace. Ponemos esto y le exportamos a WordPace. Bueno, y obviamente trabajar con esta función. Bueno, eso ha sido todo. En el próximo video les voy a enseñar cómo utilizar esta parte del Payday Tuner, que obviamente que ya se tenga una función de transferencia nos permite en este caso determinar las constantes Payday, obviamente utilizando los modelos en este caso de Siegel-Nichols, etcétera. Entonces esperen ver al próximo video y gracias.